Derivadas parciales de orden superior. Obviamente no nos podemos quedar atrás y después de ver derivadas de segundo orden tenemos que subir el nivel. Entonces, las derivadas de orden superior básicamente aparecen después de las derivadas de segundo orden. Una vez que nosotros accedemos al segundo orden, ya podemos seguir escalando, tener orden 2, orden 3, 4, 5, hasta la cantidad que al maestro se le ocurra. Entonces, para esto tenemos que seguir la misma regla que habíamos visto un poquito anteriormente, que en la forma de fracción se lee de derecha a izquierda y en la forma de subíndice se lee de izquierda a derecha. Tomando esto en cuenta y también tomando en cuenta que cuando nosotros tenemos la forma de fracción, si se repiten derivadas consecutivas, podemos poner exponentes dependiendo de la cantidad que se repitan, y que en la forma de subíndices no se pueden poner exponentes. Simplemente tenemos que repetir las letras la cantidad de veces que se repitan. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a hacer la traducción. Aquí yo tendré entonces una función que se deriva primero por x, posteriormente por y 3 veces, después se deriva una vez por z y al último se vuelve a derivar una vez por x. Ok, una vez visto esto, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí nos piden tal cual lo que es 1, 2, 3, 4, 5, la derivada de quinto orden de esta función. Hay que tener mucho cuidado y no hay que tenerles miedo a este tipo de derivadas porque en realidad son mucho más sencillas de los que parecen. En la mayoría de los casos se van a ir reduciendo. Hay ocasiones en las que sí se pueden tornar un poco más complicadas, como las exponenciales o las logarítmicas o algunas trigonométricas, pero en la mayoría de los casos cuando tenemos derivadas así sencillas, cada vez se van a ir reduciendo siendo más sencillas. Entonces, para nosotros poder llegar a la quinta derivada, tenemos obviamente que pasar por la primera, que es una derivada parcial respecto de y. Entonces, la derivada parcial respecto de y, obviamente el 4 se elimina porque es una constante. Este 2 que está aquí elevando el exponente de la y pasa multiplicando teniendo menos 4, x es una constante, la y la reducimos a una lineal y z es constante. Más x a la 4 es lineal y esta y se elimina porque es la variable que utilizamos. Siguiendo con esto, tomando como referencia la primera derivada, ahora vamos con la segunda derivada que es respecto con x. Ahora, esta x se elimina dejándonos nada más menos 4y z, y esta x, el 4 que está aquí multiplicando, pasa, digo como exponente, pasa como producto, tenemos 4x y este lo reducimos en 1 a la 3. La siguiente derivada entonces sería la derivada respecto de y, respecto de x y otra vez respecto de y. Entonces, tomando como base esta y desaparece, nos quedamos únicamente con menos 4z. Y cosa curiosa ocurre aquí, ¿no? Como este término es 4x al cubo y no tiene y, desaparece completamente. Ahora vamos con z. En este caso tendríamos la derivada con x, digo y, x, y por último z. Entonces aquí simplemente eliminamos la variable, nos quedamos únicamente con menos 4 y para la última derivada pasa algo muy curioso, que es que como aquí ya solo me queda una constante, en realidad no importa por cuál variable yo derive, al final de cuentas esto me da 0. ¿Esto qué nos indica o qué podemos obtener como conclusión de esto? Que en el quinto orden nosotros vamos a encontrar el 0. Es importante saber si nuestra derivada va a tender a ser un número 0 en algún punto o simplemente no. Hay algunas como por ejemplo las del seno y del coseno. Con un seno o con un coseno nosotros lo único que vamos a estar haciendo variaciones, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, si tenemos la derivada respecto de x, bueno, más bien la función, ¿no? Que la función de x, y, es igual a x, vamos a poner coseno de xy, así sencillito, ¿no? En este, ¿qué va a pasar? Incluso va a ser un poco peor porque vamos a estar incrementando cada vez más. Si nosotros sacamos primero una derivada, por ejemplo, respecto de x, en realidad es igual, ¿no? Sabemos que la derivada del coseno es menos el seno, pero derivamos respecto de x, y eso quiere decir que x por y, la y queda como constante y ahora es y. Si ahora quiero derivar otra vez respecto de x, o sea, quiero hacer el doble con x, tendría la derivada del seno, pues es el coseno,
xy, otra y pasa multiplicando, yo tendría y cuadrada. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? La derivada respecto de x y aquí tendría un problema. Bueno, no un problema muy grande, porque aquí tengo producto. Entonces, para el producto, recordemos que uno pasa igual, coseno de xy. Ahora tengo que derivar este, que sería 2y cuadrada. Luego le sumo la derivada de este, que sería más. La derivada del coseno es menos seno, menos por menos es más. Me quedaría seno de xy y cuadrada. Este se elimina el cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente, como podemos ver en este caso, cada vez va creciendo más, más y más. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando son funciones muy simples, va a tender a reducirse, ¿sí? Si acá siempre va a tender a reducirse. Ya cuando tenemos cosas dentro del argumento, aquí puede tener un poquito más de complicaciones, pero no muy grandes.